Muy buenos días, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de Matemática Básica para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, ahora en el verano. Hoy vamos a trabajar una tutoría del tema de inecuaciones no lineales. Estamos en la clase presencial, pero también preparamos estos videos para que les sirvan de recurso a los estudiantes y los subimos al canal Faustiniano para que les sirvan a cualquier persona también que estén interesados. Bien, vamos pues a trabajar. En los encuentros anteriores, nosotros, bueno, decir que estamos siguiendo este libro de álgebra y trigonometría, geometría analítica, de Zukoski y Jeffrey Cole, la 13ª edición. La clase o en el encuentro anterior, la tutoría anterior, nosotros estuvimos trabajando en el capítulo 2, específicamente estuvimos trabajando en ecuaciones simples. Hoy vamos a trabajar en ecuaciones no lineales. Ya hemos trabajado estos otros temas, lo pueden consultar en los videos que están subidos en el canal. Entonces ya decía que habíamos trabajado esta unidad, resolvimos algunos ejercicios de esta unidad, es el video anterior, y hoy vamos a seguir. Por ejemplo, vamos a tomar otro día para resolver algunos de estos problemas con desigualdades que son problemas sencillos. Por ejemplo, antes de seguir, vamos a ver el número 81, antes de pasar al tema nuestro de hoy. Aquí dice escala de la temperatura. Bien. Entonces, para trabajar más cómodo, nos lo vamos a llevar a la pizarra, a la primera pizarra de trabajo. Vamos a escribir un poquito. Bien. Un segundito. Un segundito. Para nosotros proyectar este ejercicio. Ustedes saben que a mí siempre me gusta trabajar despacio, sin prisa, porque este tipo de clases son el verdadero ritmo de una clase. Porque muchas veces resolver ejercicios sin explicar los conceptos o qué se aplica no es realmente, no creo yo que debe ser el objetivo de mucha interacción en YouTube. Pero bien, bueno jóvenes, miren, nosotros trabajamos desigualdades simples en el video anterior. Aquí en el ejercicio 81 dice la escala de temperatura, las lecturas de temperatura en las escalas Fahrenheit y Celsius están relacionadas por esta expresión que está aquí, por esa expresión. Quiere decir que si yo voy a calcular Celsius es igual a 5. ¿De dónde sale eso? Es simplemente una proporción que lo podemos ver en otro momento, pero hoy solamente me limitaré a esta parte. 5/9 de la temperatura en Fahrenheit, ¿verdad? Menos 32. Menos 32. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, aquí me hacen una pregunta. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una temperatura, imaginémonos nosotros que tenemos una temperatura en 36 grados Celsius, ¿verdad? Y nos interesaría saber cuánto es la temperatura en Fahrenheit. Entonces nosotros aquí simplemente un despeje. Claro, hasta aquí esto no es una desigualdad, esto es una ecuación simple de la que
hemos repasado anteriormente, pero seguimos aquí en este repaso por el momento. Así que sería como despejar a Fahrenheit porque tenemos Celsius. O sea, tengo 36, pero lo vamos a hacer el despeje primero. Despejar a Fahrenheit. Entonces multiplicamos por 9 a ambos lados para simplificar la fracción. Tendríamos 9 Celsius es igual a 5. Bueno, podemos multiplicar de una vez por el recíproco, que no es 9, sino 9 quintos. Multiplicamos por 9 quintos. Tendríamos 9 quintos de Celsius igual a Fahrenheit menos 32. ¿Sí? Así que nosotros aquí simplemente tendríamos que sumar 32 a ambos lados y entonces nos quedaría 9 quintos de Celsius más 32 es igual a Fahrenheit. ¿Verdad? Ya aquí nosotros podríamos calcular lo que querríamos conociendo nuestra temperatura, midiendo la escala de Celsius. Pizarra número 2. Pizarra número 2, nos vamos a la pizarra número 2. O sea, dijimos que Fahrenheit es igual a 9 quintos de Celsius más 32. Por ejemplo, si una persona tiene una temperatura corporal de 35 grados Celsius. Entonces simplemente sustituimos aquí, decimos que en Fahrenheit eso sería 9 quintos por 35 más 32. Fíjese que un 0 grados Celsius equivale a 32 Fahrenheit, ¿verdad? La escala Fahrenheit empieza en 32. Creo que llega a 180. La de Celsius 0 a 100. Pueden estudiar. Entonces, simplificando aquí son 9 por 7. 9 por 7, porque 35 entre 5 es 7. ¿Verdad? Y eso es 63 más 32. Así que en Fahrenheit sería 95. ¿Sí? O sea, 35 grados Celsius es equivalente a 95 Fahrenheit. Entonces, en una persona que esté midiendo en esta otra escala tendría eso. Ahora bien, esta no era la pregunta, pero quise repasar el despeje, porque también está relacionado. Nosotros, ustedes, por ejemplo, estudiantes que están en este grupo de básica, hay algunos que estudian enfermería y eso, y le interesa saber la diferente escala y cómo si un día se le pierde, qué sé yo, un medidor, un termómetro, que tiene la escala de Fahrenheit, si usted quiere medir en la otra escala, pues debe saber. Incluso hay un intervalo para determinar cuando la persona está fuera de la temperatura normal, dependiendo, claro. Yo no soy de medicina, pero eso es lo que se entiende, ¿verdad? Aquí le hace una pregunta específica entonces. ¿Qué valores de Fahrenheit corresponde a los valores de Celsius tales que? Es decir, si usted mide una temperatura en Celsius y estaría de 30 a 40 Celsius, ¿qué sería eso en Fahrenheit? Obviamente, no hemos perdido el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver. Muy bien, excelente, sí, claro que sí. Es decir, usar el despeje que ya tenemos y sustituir estos valores de la escala de Celsius para ver qué valor en la escala de Fahrenheit tendría.
totalmente correcto. Muy bien. Es decir, podemos venir a la pizarra número 3 y entonces responder esa pregunta. Responder esa pregunta. Responder esa pregunta. Pizarra número 3. Es decir, nosotros sabemos que Fahrenheit es igual a 9/5 de Celsius más 32. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Queremos saber cómo varía esto si Celsius varía de 30 a 40. Entonces, simplemente vamos a tener que si el Celsius es 30, entonces calculamos el extremo del Fahrenheit, el extremo inferior. Entonces, ¿qué tendríamos? Que Fahrenheit sería igual a 9/5 por 30 más 32. Simplificando aquí, 30 entre 5 es a 6, ¿verdad? A 6. Y 6 por 9, ¿cuántos son? Muy bien, 54. Entonces, nos queda que Fahrenheit es igual a 54 más 32. Así que el extremo inferior del Fahrenheit sería 86. Muy bien, 86. El extremo superior, sí, el Celsius, entonces sería 40. Y esto lo podemos, en ese intervalo, la variable Fahrenheit, la variable Celsius, son variables continuas. La temperatura es una variable continua. Recuérdese que la temperatura va tomando cualquier subvalor, no hace salto, cualquier subvalor entre uno y el que sigue. Entonces, por esa razón, incluso también podemos garantizar esto. Así entonces aquí tendríamos que Fahrenheit sería 9/5 por 40 más 32. 40 entre 5 es a 8. Y 8 por 9 son 72. 72 más 32 son 104. Así que, pero aquí no queda espacio, lo escribimos al paso. Entonces esto es 72 más 32, ya vimos de dónde salió, y esto es 104. Así que el extremo superior sería 104. Esta variación es una variación lineal, pero simplemente hay que ver los extremos, dónde empieza y dónde termina. Después nosotros vamos a hablar de gráfica también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya respondiendo al problema, que una escala, un intervalo de Celsius desde 30 hasta 40 es equivalente al intervalo en Fahrenheit de temperatura, ¿verdad? La misma temperatura, pero en la escala Fahrenheit de 86 a 104. Y con eso hemos dado la respuesta. Esto es un intervalo cerrado, ¿verdad? Y es simplemente una representación. Estos problemas de aplicaciones son interesantes porque no nos limitamos simplemente a estar resolviendo las desigualdades, sino que en ella pues vamos y miramos. Aquí hay otro problema sobre la ley de Hooke, pero ya decía que otro día, nosotros le vamos a dedicar otro día a resolver el problema y ustedes también pueden trabajar con esto. Nos vamos a ir al tema de hoy, eso fue como un entretenimiento para conectar con el que sigue, con lo anterior y seguir al que sigue. Nuestro tema de hoy es inecuaciones no lineales y también fraccionarias, o sea, las fraccionarias son no lineales. Como siempre en esta tutoría, porque esta es una tutoría, le decimos que estos ejemplos que están aquí no son lo que explicamos porque ya están
explicado en el libro y el estudiante lo puede trabajar. Pero fíjese, esta es una ecuación cuadrática, es decir, que vamos a tener una inecuación no lineal. ¿Sí? Perdón aquí, disculpe. Discúlpeme que di un clic. Bien, segundito, disculpen, 132. Entonces decíamos, repito, que estas son inecuaciones no lineales. Entonces, ¿qué tipo de inecuaciones nosotros vamos a tener? Nosotros vamos a tener inecuaciones no lineales, donde vamos a hacer un esquema para analizar lo que pasa. Vamos a tener inecuaciones con fracciones, fraccionarias, igual un esquema. Y esos son los tipos de inecuaciones que nosotros estaremos viendo aquí. Ecuaciones no lineales serán fraccionarias y no lineales. Entonces, aquí hay algunas propiedades importantes. Por ejemplo, si usted tiene dos números positivos, usted sabe que en las fracciones, si el denominador es mayor, entonces la fracción es más pequeña, eso usted lo sabe. La otra cosa es que elevando a un exponente, se conserva, no solamente al cuadrado, se conserva la relación de orden si son positivos. O sea, si usted tiene que A es menor que B, entonces el cuadrado de A es menor que el cuadrado de B. También la raíz cuadrada preserva la relación de orden para números positivos. Aquí tiene ejemplos específicos. Aquí tiene la demostración de esas propiedades, pero nosotros no nos vamos a detener en la demostración, sino que en esta tutoría vamos a irnos directamente a los ejercicios para ilustrarlo a través de un ejercicio particular. Bien, primeramente vamos a ir nosotros a la pizarra número 4 para empezar. Yo quiero recordar o ilustrar esto un poco en términos un poco más generales. Para ello voy a tomar la ecuación número 5, la inecuación número 5, ¿sí? La inecuación número 5. Lo primero es que nosotros no podemos resolver una inecuación si no resolvemos la ecuación, porque la ecuación da los puntos frontera. Y ya nosotros dijimos que incluso quedaba resuelta un conjunto de inecuaciones. Segundito, disculpe que se me rodó la página. Bueno, vamos aquí. Esta es la número 5. Y entonces vamos a ir a la pizarra número 4. Estamos en la pizarra. Todavía no nos hemos movido. Vamos a movernos ahora a la pizarra número 4. Entonces, pizarra número 4. Pizarra número 4. Un segundito. Bien. Mire, entonces, ¿qué tenemos ahí? Lo primero es que si nosotros no tuviéramos, vamos a escribirlo, vamos a escribir la expresión. El ejercicio, pizarra número 4, ejercicio número 5. Nosotros tenemos x más 2 por x menos 1
por 4 menos X. Dice que es menor o igual que 0. Yo quiero analizar un poquito. Miren, lo primero es que nosotros siempre establecemos un procedimiento. En el caso de aquí, para las inecuaciones no lineales, imaginémonos que nosotros tuviéramos esto que está aquí, pero que no estuviera así, sino que tuvieran los términos. Entonces, imaginémonos que nosotros tuviéramos esto multiplicado. Es decir, si multiplicamos estos dos primeros, sabemos que eso de la factorización mónica sería x cuadrado. Esos dos números multiplicados, sumados, dan 1, sería más x. Y multiplicado, dan negativo 2, ¿verdad? Eso sería este producto. Recuérdense que ya es un producto notable porque es de la factorización mónica. Usted abría dos paréntesis, buscaba, le ponía la raíz cuadrada en uno y el otro y buscaba dos números que multiplicados dieran el tercero y sumado dieran el segundo. Entonces ya estos números están aquí, multiplicados por esto. Nosotros vamos a seguir multiplicando. Recuérdense, lo que estamos diciendo es si esto estuviera así, vamos a multiplicar y aquí vamos a tener 4x cuadrado, ¿verdad? Bueno, en realidad vamos a ir multiplicando y sumando. Bueno, está bien, vamos a hacerlo al paso, no importa. 4x cuadrado, 4 por x sería más 4x. Y negativo 2 por 4 sería menos 8. Eso es del primer, aplicando la propiedad distributiva. Ahora con el menos x sería menos x al cubo. O sea, x al cuadrado por menos x sería menos x al cubo. X por menos x sería menos x cuadrado. Y negativo 2 por menos x sería más 2x, ¿verdad? Simplemente hicimos una multiplicación. Si simplificamos todo esto, nos quedaría 4x serían 3x cuadrado. Vamos a escribirlo con azul. 3x elevado al cuadrado. Pero primero, ordenándolo, sería entonces menos x al cubo. Menos x al cubo, disculpe. Y ahora de los lineales sería 6x más 6x. ¿Sí o no? Más 6x. Y de los términos independientes, entonces sería menos 8. Menor o igual que 0. Creo que hemos sumado bien, ¿verdad? Menos x al cubo, más 3x cuadrado. 4 más 2 son más 6x, menos 8. Es decir, lo que quiero que se imaginen con este ejercicio es que a mí me hubiesen dado el ejercicio, o sea, todas esas expresiones son equivalentes, todas son equivalentes. Imaginémonos que a mí me hubiesen dado el ejercicio no así, sino, vamos a la pizarra número 5 para escribir nosotros, o no lo podemos llevar directamente para no tener que estar copiando, ¿verdad? La expresión. Pizarra entonces número 5. Proyectamos. Y aquí pegamos. Y esto nosotros sabemos que eso que está ahí también es equivalente. También es equivalente. Vamos a borrar esto que está aquí para que no se vea feito. Muy bien. Esto también es equivalente a que yo tuviera menos x al cubo más 3x al cuadrado más 6x, por ejemplo, igual, menor o igual que 8. ¿Y qué es lo que quiero resaltar? Que si a mí me hubiesen dado este ejercicio,
Así, los pasos que tengo que aplicar para resolverlo son todo lo que he hecho, pero en el sentido inverso. Es decir, primer paso, cuando tengo una inecuación no lineal, pero que es un polinomio en este caso, entonces yo tengo que dejar el cero de un lado de la desigualdad. O sea que el primer paso hubiese sido este. Dejar el cero de un lado de la desigualdad. El otro paso, el anterior. En este caso, como yo no hubiese tenido los términos, el otro caso es entonces factorizar. Es decir, primer paso cuando tengo esa inecuación no lineal es dejar el cero de un lado de la desigualdad y luego factorizar. Conectando con nuestro repaso, vamos a hacerla como si la tuviéramos así y así nos sirve de repaso. Es decir, vamos a suponer que la que yo tengo para resolver es la negra que está ahí. Y así nos sirve de repaso. Claro que la negra en algún punto va a llegar a como estaba en la ecuación 5. Digo la negra, la escrita en letra negra, ¿verdad? Entonces, vamos ahora nosotros a resolver pensando que tenemos esta desigualdad, que es una inecuación no lineal. Una inecuación no lineal, ¿por qué? Porque, bueno, la variable está elevada a un polinomio no lineal, ¿verdad? Lineal fuera si la x hubiese aparecido en el polinomio elevado al exponente 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Jóvenes, por favor. Sí, excelente, muy bien. Dejamos el cero de un lado de la desigualdad. Y nosotros, pregunto yo, ¿podríamos nosotros tener aquí, dejando el cero de un lado de la desigualdad, podríamos tener 0 menor o igual que 8 más menos 6x menos 3x al cuadrado más x al cubo? Sería cierto, esta desigualdad de la parte negra puede transformarse en esa. Excelente, claro, claro. Está bien. ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho es que hemos querido que el cero quede de este lado. Entonces sumamos todo lo opuesto a ambos lados, ¿verdad? Y nos quedaría así. Muy bien. Ese es el primer paso. Ahora, ¿cuál dijimos que es el próximo paso, jóvenes? ¿Cuál dijimos que es el próximo paso? Muy bien. Factorizar. Factorizar. Una pregunta. En alguna de las clases anteriores, dígase para los demás vidente de este canal, en alguno de los videos anteriores nosotros hemos tratado algún tipo de ecuaciones parecidas a esta. Sí, claro que sí. Cuando dimos las ecuaciones de factor común por agrupación, en el tema otro tipo de ecuaciones. Usted lo puede buscar el video de otro tipo de ecuación. Es decir, si hubiese sido la igualdad, esa es una de las ecuaciones de otro tipo de ecuaciones y resolvimos por factor común por agrupación. Entonces, eso es lo que vamos a factorizar aquí, factor común por agrupación. ¿Cómo lo hacíamos? Tomábamos dos de esos elementos y dos y agrupábamos a ver si podíamos seguir. Entonces, si tomamos estos dos, el factor común aquí es 2 y el factor común aquí es 3x al cuadrado. Perdón, el 3 no va. Sino simplemente x al cuadrado. Recuérdese que para uno saber si había agrupado bien, tenía que seguir apareciendo factor común. Si saco el 2 aquí, nos queda 4 menos 3x. Y si saco a x cuadrado aquí, nos queda en este elemento
nos queda x. A ver, sacamos x cuadrado. Aquí nos queda negativo 3. Y aquí nos queda x. ¿Qué indica eso? Que esta agrupación no nos sirve, ¿verdad? Recuérdese que nosotros entonces teníamos que seguir. ¿Por qué no nos sirve? ¿Por qué no nos sirve? Porque los rojos no sigue habiendo factor común. Con esto estamos repasando lo anterior, porque no podemos resolver inecuaciones no lineales si hemos olvidado esa parte. Entonces, ¿qué hacíamos? Agrupábamos diferente. Agrupábamos diferente. Por ejemplo, vamos a coger el 8 y el último término. Es decir, vamos a tomar 8 más x al cubo y entonces nos quedaría menos 6x menos 3x cuadrado. A ver si esta agrupación nos sirve. Nos sirve. A ver si esta agrupación nos sirve. Vamos a subir un poquito más para agrupar ahí mismo. Entonces, ¿qué tipo de factorización tenemos en la primera parte aquí? Muy bien, una suma de cubo. Entonces aquí tendríamos esta factorización de aquí, una suma de cubo y esto. Entonces aquí tendríamos 2 más x por x cuadrado menos 2x más x cuadrado. Perdón, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 4, menos 2x más x al cuadrado. Ahora, de la segunda, esto es de esta parte. Aquí, si quiere, vamos a decir que estamos haciendo otra agrupación. Y ahora de esta parte sería factor común, sería entonces menos 3x. Entonces sería menos 3x por el factor común sacado. Entonces me queda aquí 2, si le saco el menos 3, más, más x. Y aquí me dice que sí, que esta me sirve. ¿Por qué? ¿Quién recuerda por qué me sirve? Porque sigue habiendo factor común. O sea, yo tengo este y tengo este aquí y puedo seguir agrupando. Esa me sirve. Nos vamos a la próxima pizarra para seguir con esta agrupación que sí me está funcionando. Vamos a ver si nos llevamos, desde aquí nos la llevamos. Esa agrupación sí me está funcionando y tendría que agrupar. Fíjese que cuando ya los ejercicios están factorizados y están igualados a 0 o desigualados a 0, entonces todos esos pasos yo me lo ahorro. Pero si estarían multiplicando y no están desigualados a 0, yo tengo que deshacer, porque tengo que multiplicar de nuevo para factorizar, porque la desigualdad tiene que estar igualada a 0 o desigualada a 0. Entonces aquí seguimos factorizando. Déjame ver si estoy proyectando. Sí. Ahí la pizarra número 7. Seguimos factorizando. Entonces, ¿qué tendríamos? El factor común aquí es 2 más x. Y me queda entonces la otra parte. La otra parte que la voy a escribir. 4 menos 2x más x cuadrado menos 3x. Pero esto lo puedo simplificar. Okay. Entonces me quedaría el
el 2 más x que estaba ahí. Y aquí entonces tendríamos x cuadrado menos 5x más 4. Y esto factorizamos por forma mónica. ¿Quién recuerda la factorización por forma mónica? Se abren dos paréntesis. Se saca la raíz cuadrada de esa cantidad, se escribe ahí y aquí. Y a continuación, muy bien, se buscaban dos números que multiplicados dieran 4 y sumados dieran menos 5. Muy bien. ¿Cuáles son? Muy bien, el negativo 1 y el negativo 4. Entonces, con este proceso nosotros hemos vuelto a lo que teníamos al principio, porque realmente, o equivalente a lo que teníamos al principio. Usted puede pensar que no es exactamente lo que teníamos al principio y le puedo demostrar que sí, que es equivalente. Por ejemplo, ¿cuál era nuestra inecuación? Nuestra inecuación, usted dice, ah, no, pero mire, profe, al principio usted tenía al principio menor o igual que 0 y allá tiene mayor o igual que 0. Vamos a demostrarle que sí, que son equivalentes. O sea, vamos a demostrarle que esta que estábamos resolviendo al principio es equivalente. Vamos a ir allá, pizarra número 7, aquí. Y la vamos a pegar ahí para que se vea la equivalencia. No, perdón, parece que, bueno, obsérvela. Y vamos a ir a la pizarra número 8 porque aquí ya no tenemos mucho espacio. Pizarra número 8, aquí. 8. Pizarra número 8. Es decir, esta era la que nosotros teníamos. ¿Cómo demostramos que es equivalente a la otra? Bueno, ¿quién me dice cómo yo logro convertir esta en la que teníamos la pizarra número 7, que es esta? De hecho, nos la vamos a llevar para ver las dos pegaditas ahí al lado, la pizarra número 7. Y nos la llevamos a la pizarra número 8 para verla juntas. Bien. ¿Cómo demostrar que esas dos desigualdades son equivalentes? Nosotros dijimos que cuando en matemática queremos verificar que dos expresiones son equivalentes, pues una forma es, aplicando proceso correcto, llegar de una a la otra expresión. Convertir una en la otra. Entonces, si queremos convertir la nuestra en la que tiene, la nuestra, la que nosotros le dimos hacia atrás, la queremos convertir en esa, ¿qué le hacemos a esta para convertirla en esa? Entonces, observamos dónde están las diferencias. Las diferencias están aquí y aquí, en este signo. Que aquí dice mayor o igual que 8. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la nuestra por negativo 1 a ambos lados. Es decir, recuérdense que cuando usted tenía una desigualdad, si multiplicaba por un valor negativo, la desigualdad se invertía. Es decir, si usted multiplica por negativo 1 a ambos lados, si usted multiplica por negativo 1 a ambos lados, es decir, negativo 1 por 0, ¿qué usted debía hacer con la desigualdad? Cambiarla, entonces poner aquí mayor o igual. Y aquí de este lado tenía 2 más x, que lo voy a dejar igual. X menos 1, que está igual. Pero ahora multiplica este negativo 1, pero le voy a poner este de otro color para que vea cuál es el que vamos a cambiar, donde estaba la situación aquí. X menos 4. Si usted multiplica ese por ese factor, lo va a cambiar de orden. Y entonces le va a quedar 0 mayor o igual que 2 más x por x menos 1
por 4 menos X. Y fíjese que esta expresión es la misma que la que usted tiene allá. Porque recuerde que le habíamos dicho que la matemática se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Decir que el 0 es mayor que esto es lo mismo que decir que esto es menor que el 0. Entonces, el miembro izquierdo es menor que el 0. Y aquí esto es lo que dice. O sea, estas dos son equivalentes, son la misma. Pues bien, si se me ha perdido con la explicación, le aclaro. ¿Por qué? Porque alguna vez la gente se pierde. Lo que le dije es que si usted hubiese tenido la ecuación a resolver, si usted la hubiese tenido así, como se ve esa, tendría que hacer todos los pasos que hemos hecho. Porque el primer paso es dejar el 0 de un lado de la desigualdad y el segundo paso es factorizar. Lo que pasa es que en ese ejercicio que nosotros tomamos, ya todos esos pasos ya estaban hechos. Pues bien, ahora, imaginándonos que ya todos esos pasos están hechos, sí podemos seguir de ahí en adelante. Pero si tenemos una con términos, tenemos que hacer esos pasos primero. Entonces nos vamos a la pizarra número 9. Obviamente que aquí, siguiendo desde ahí en adelante, ya tendríamos todos esos pasos ahorrados. No lo tendríamos que hacer. Pero ¿cuál es el primer paso para resolver una inecuación no lineal? Muy bien, excelente. Dejar el 0 de un lado de la desigualdad. ¿Cuál es el segundo paso? Muy bien, factorizar el otro lado totalmente. Muy bien, factorizar totalmente el otro lado. ¿Cuál es el tercer paso? Analizar el signo de cada factor. Analizar el signo de cada factor. ¿Cuántos factores tenemos nosotros aquí? Tenemos 3 factores. X más 2, X menos 1 y 4 menos X. Analizar el signo de cada factor. Entonces, nosotros vamos a analizar el signo de cada factor y para ello, entonces, vamos a escribir un cuadrito. Un cuadrito. Nosotros vamos a escribir un cuadrito. Entonces, pero el cuadrito, para que se vea mejor la escritura del cuadrito, lo primero es que vamos a ver de dónde sale ese cuadrito. ¿Por qué? Porque si nos vamos al cuadrito directamente nos podemos perder. Entonces, lo primero es resolver los puntos frontera. Los puntos frontera son cuando la ecuación es igual a 0, no menor o igual, sino que es igual. Entonces, buscamos los puntos frontera. Puntos frontera. Punto frontera es resolver la igualdad a 0. Entonces, aquí aplicamos que sería resolver esto. X más 2 por X menos 1 por 4 menos X igual a 0. Igual. Igualada a 0 es los puntos frontera. Y recuérdense que aplicamos producto 0. Nos queda, por ejemplo, cuando esto es 0. Ahí se ve directamente. Ese factor es 0 cuando X es negativo 2. Este factor es 0 cuando X es 1. Y este factor es 0 ¿cuándo? Cuando X es 4. O sea, son los valores que hacen 0 cada factor. ¿Qué hacemos con los puntos frontera? Lo ponemos en una recta. Lo ponemos en una recta. Y con esa recta, con esos puntos frontera, formamos subintervalos. Es decir, ubicamos
Por ejemplo, aquí está el negativo 2. Aquí está el 1. Y aquí está el 4, por ejemplo. Entonces formamos los intervalos que tenemos ahí, con esos puntos frontera, porque ellos serían frontera de intervalos. Entonces tenemos un intervalo que va desde negativo infinito hasta negativo 2. Por el momento lo vamos a poner abierto. Desde negativo 2 hasta 1. Y desde 1 a 4. Y desde 4, debí tomar otro color, pero bien, hacia positivo infinito. Ahí se han formado 4 subintervalos. Ahora nosotros debemos analizar los signos de cada factor en cada intervalo. Analizar los signos de cada factor en cada intervalo. Esto significa lo siguiente. Por ejemplo, vámonos a llevar solamente el esquema de la recta a la próxima pizarra. Y vamos a entender qué significa analizar los signos de cada factor en cada intervalo. Pizarra número 10. Pizarra número 10. 10. Pegamos aquí la recta, que no se nos olvide. Bueno, el 10 se va a ver limitado. El número de la pizarra lo ponemos ahorita. Entonces, fíjense qué es lo que hacemos. Vamos a poner un cuadro aquí. Ese cuadro, en realidad, para nosotros va a tener siempre estos datos. O sea, va a tener los factores, el signo de cada factor y el signo resultante. ¿Cómo? Lo organizamos. De este lado ponemos los factores. O sea que tenemos, ¿cuántos factores tenemos? 3. O sea que tenemos que tener 4 filas. Así que aquí tendríamos, vamos a escribir. En realidad vamos a ponerle 5 porque arriba vamos a poner los nombres. Ahí van 2, 3 y la última la dividimos en 2. Entonces, aquí vamos a poner una para los factores, ¿verdad? Y entonces vamos a escribir. ¿Qué escribimos aquí? Déjame ver si estoy proyectando, porque a veces no proyecto. Muy bien. ¿Qué escribimos aquí? Factores. Y aquí escribimos signos. Perdón. Van los factores. Después de los factores aquí ponemos intervalos. Son 4 intervalos. Aquí es que vamos a poner signos. Son 3 factores, signos. Entonces, intervalos. Pero intervalos, como son 3, tendríamos que ponerlo ahí arriba. Vamos a bajar los 4 signos resultantes. Signos resultantes. El último signo resultante.
Vamos a poner los factores, los intervalos. Aquí le podemos poner intervalo aquí arriba, ¿verdad? Entonces, primer intervalo, ¿cuál es el primer intervalo? Negativo infinito hasta negativo 2. Vamos a bajar esta vertical. Y aquí irían los signos de esto. Vamos a escribir los factores también. El primer factor era 2 más x, el otro era x menos 1 y el otro era 4 menos x. Serán los factores. Vamos a seguir con el intervalo, que me faltan 3. Entonces aquí el segundo era negativo 2, 1. Bajamos esa vertical. Esto puede ser chiquito porque eso nada más para escribir un signo. Y el otro factor es 1, 4. Perdón, el otro intervalo 1 hasta el 4. Y bajamos la vertical. Y el otro intervalo era desde 4 a positivo infinito. Este cuadro siempre lo hacemos con estos datos que están aquí. Por eso yo le copié la recta para que se vea. Entonces ahora vamos a analizar cada factor, que lo podemos hacer aquí en este margen derecho. O sea, yo quisiera saber cuándo 2 más x, cuándo es positivo. ¿Cuándo es positivo? Entonces, eso es positivo cuando x sea mayor que negativo 2, con un despeje. Entonces, ¿qué yo hago? Donde quiera que esté, mire, el x mayor que negativo 2 es en los últimos 3 intervalos, porque negativo 2 es de aquí en adelante. Entonces, a ese factor le pongo aquí positivo, positivo y positivo. Y donde no es positivo, entonces negativo. O sea que para cualquier x que esté aquí, eso sería positivo. Pero para cualquier x que sea menor que negativo 2, entonces sería negativo. Eso se llama el signo de cada factor. Ahora pasamos a analizar el siguiente factor. El otro factor es simplemente x más 1. Igual, el mismo cuento. X menos 1, quiero saber cuándo es mayor que 0. Y x menos 1 es mayor que 0 cuando x sea mayor que 1. Quiere decir que ahora, desde el 1 en adelante, que pongo positivo en este. Entonces, sería positivo aquí, positivo aquí. Y donde no es positivo, es negativo. Entonces, lleno negativo y negativo. Ahora paso a analizar mi tercer factor. Mi tercer factor, fíjese que lo estoy separando con raya para que se sepa que se está analizando. Paso a analizar mi tercer factor. Mi tercer factor es mi tercer factor es 4 menos x. Quiero saber cuándo 4 menos x es positivo. Entonces, 4 menos x es positivo cuando 4 sea más grande que x.
Si 4 es más grande que X, o sea que los X están antes del 4. Los X está antes de 4. O sea, ahí dice que X es menor que 4 también. O sea, cuando X es menor que 4, entonces este sería positivo aquí y aquí. Pero entonces sería negativo aquí. Cuando ya tenemos eso, entonces hacemos las operaciones que tienen los elementos indicados. Aquí son una multiplicación de esos factores. Y esta es la parte más importante porque vamos a escribir el signo resultante. O sea, es como multiplicar una cantidad negativa por una cantidad negativa en la primera columna. Estamos en columna aquí ahora, multiplicando todos los factores. Una cantidad negativa por una cantidad negativa me da positivo, por una cantidad positiva me da positivo. O sea, es el signo resultante que resulta de multiplicar números que estén ahí en ese intervalo. Aquí, positivo, una cantidad positiva por una cantidad negativa, pues le da negativo, por una cantidad positiva le da negativo. Aquí una cantidad positiva por una positiva le da positivo, pero por una negativa entonces viene negativo. Y aquí una cantidad positiva por una positiva le da positiva, pero por una negativa entonces le da negativo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el producto de esos tres factores solo es positivo en esta parte, pero luego entonces es negativo. Luego es negativo. ¿Lo ven? Entonces, con esto nosotros podemos, realmente tenemos, volvemos a la pregunta inicial y nos preguntamos qué era lo que nosotros estábamos buscando. Esta era la pizarra número 10. Pizarra número 10. Aquí vamos a escribirle el número a la pizarra. Y entonces nosotros estábamos resolviendo, vámonos a la pizarra anterior, nosotros estábamos resolviendo realmente dónde era negativo o dónde era igual a 0. Entonces, le introducimos todos los intervalos donde la expresión es negativa y además los puntos frontera porque dice igual. Es decir, donde era negativo y donde también teníamos los puntos frontera, era negativo desde el negativo 2 en adelante. Todo eso me dio negativo, porque decía menor que 0. Decía menor que 0. Volvemos otra vez para que se vea. Estábamos calculando el signo de cada factor y entonces eso me dio negativo en esos intervalos. Entonces, venimos aquí, pizarra número 11, y hacemos la lectura de los resultados de los signos. Tenemos entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la solución? Teníamos, repito, 2 más x por x menos 1 por 4 menos x y dijimos que eso era menor o igual que 0. Entonces, a resolver eso, para la parte que nos dio negativo, el conjunto solución fue para todos los x que eran mayores o iguales que negativo 2. En forma de intervalo sería desde negativo 2 a positivo infinito.
Y en forma de recta gráfica sería desde -2 a positivo infinito. Bien, entonces, vamos a verificar, como siempre, a ver si hemos cometido algún error. A ver si hemos cometido algún error. Por ejemplo, el 0 está en ese intervalo. Si usted pone 0 aquí, y 0 aquí, y 0 ahí, tendría 2 por -1 por 4. Y eso es negativo. Ahora, si usted coge uno que no esté ahí, por ejemplo, el -3, entonces aquí le va a dar -1, porque 2 menos 3 es -1. Y menos 4 aquí. Y entonces aquí le va a dar 7. Entonces, negativo por negativo le da negativo, pero este positivo, perdón, volvemos de nuevo. -3, ¿verdad? -3 está donde lo que no son, ¿verdad? Entonces, negativo por negativo le da positivo, por uno positivo le da positivo y no es negativo. Obviamente que ahí le debe dar falso, por cualquiera que usted coja en la zona no sombreada. Entonces, otra cosa que hemos dicho es la siguiente, es que ustedes siempre que estén resolviendo un ejercicio de eso impar, que vayan a la respuesta del libro porque tienen la respuesta del ejercicio impar. Fíjese, estábamos resolviendo el número 5, estamos en la página 137, está en la unidad 2.7. Entonces nos vamos al final, 2.7, déjame ver si me pasé. Wow, me pasé mucho porque fui al capítulo 10, 2.7. 2.7 es aquí, el ejercicio 5. El ejercicio 5 hay que revisarlo, porque aquí dice que la solución es -2 a 1 unido de 4 a infinito. Entonces, ¿cuál le estamos poniendo que no va? Vamos a revisar a la tabla aquí, ¿verdad? Porque parece que nos equivocamos en el intervalo que iba desde el 1 al 4. Entonces vamos a ver dónde cometimos el error. Intervalo que iba desde el 1 al 4. Entonces vamos a analizar, fíjense. El primer factor dice que es positivo en todo lo que están después de -2. Eso está bien. Segundo factor, cuando X es mayor que 1 es positivo. O sea, aquí es positivo y aquí es positivo. El tercer factor es cuando X es menor que 4 es positivo. Ah, mire. Aquí fue que cometimos un error en este signo. Porque dice cuando X es menor que 4, positivo. Ay, qué bueno que verificamos. Por lo menos lo que se recomienda es tomar un valor de cada intervalo y comprobar. Pero fíjese que aquí cometimos un error. Es decir, aquí dice, el último dice que X es positivo cuando X sea más pequeño que 4. O sea, aquí también es positivo, donde pusimos negativo aquí. ¿Por qué? Porque cuando X sea más pequeño que 4, o sea, ahí hay un error. No sé si lo están viendo, aquí hay un error. Lo voy a poner la cruz encima del error, aquí había un error, que aquí es positivo. Ahora, al hacer esa multiplicación, este da positivo, no negativo.
Claro, más adelante cuando nosotros pasemos a analizar gráfica, porque no le voy a mentir, yo me había dado cuenta que había un error, no en este paso, sino en el que sigue. Cuando pasemos a analizar gráfica y cero simple y cero con multiplicidad, nosotros íbamos a darnos cuenta que ahí había un error con esa. Pero aquí lo dejé seguir para mirar la respuesta y entonces seguir aquí. Fíjense, aquí hay un error, había un error. Entonces aquí, ¿dónde negativo nada más? Desde negativo 2 a 1 y desde 4 a positivo infinito. Corregido ese error, vamos a la próxima pizarra, aquí, donde habíamos escrito la respuesta. Y ahora la respuesta no es esa, sino que es desde negativo 2 a 1. Vamos a borrar esta parte para hacerla de nuevo. Desde negativo 2 a 1 e incluye los puntos frontera, porque recuerda el igual, por eso son intervalos cerrados. Unido de 4 a positivo infinito. Aquí este no lo incluye porque este es infinito, ¿verdad? En forma de desigualdad, dice que X es mayor o igual que negativo 2, menor o igual que 1 y X también es mayor o igual que 4. Eso en forma de desigualdad. Y en forma gráfica, como lo teníamos ahorita, entonces así. Qué bueno que apareció ese error. Hay gente que se preocupa, dice, no, dio error, pero ese error yo se lo dejo ahí para que ustedes vean que la verificación es importante. Negativo 2, 1 y 4. Entonces la zona sombreada, incluyendo la frontera, son estas. Aquí lo estoy poniendo en azul. Y de 4, incluyendo la frontera, hacia el infinito. Ahí puede estar X. ¿Por qué en la comprobación de ahorita? Porque yo solamente, es bueno coger un valor en cada subintervalo y comprobar. Muy bien. Entonces, de toda forma, también nosotros, como siempre, hacemos uso de los software. Ya ahí está verificada la respuesta. Muy bien. Como siempre, nosotros hacemos uso de los software. Y entonces, estamos proyectando aquí. Tomamos a más pi. Copiamos nuestra desigualdad. Ustedes le están viendo, se copió igualito. Y entonces ahora nos vamos a Wolfram en línea, ¿verdad? Wolfram, aquí, vamos a proyectar. Pegamos esa desigualdad. Alguna vez hay que poner resolver, pero alguna vez uno lo pone directo y él la resuelve sin esto. Entonces fíjese ahí. Fíjese lo que le decía, que después esto Wolfram lo interpreta como una gráfica y estos son ceros simples. Y como son ceros simples, obviamente aquí tenía que cruzar y volver y bajar. O sea, cero simple que cruza la gráfica. Eso lo analizaremos cuando estemos analizando gráficas de funciones polinomiales. Entonces la zona que es menor es esta, que están desde negativo 2 a 1 y de 4 a positivo infinito, que es la zona que está sombreada. Fíjese que también el software lo multiplicó y le dice forma expandida. Eso fue lo que nosotros hicimos. Forma expandida. Aquí le da la forma gráfica de la solución de negativo 2 a negativo a 1, incluyendo la frontera, ¿verdad? Y de 4 a positivo infinito, usando el software. Muy bien, mire, el software tiene todo ahí escrito
Entonces significa que para cualquier X que esté en estos intervalos, esos X son solución de la inecuación o desigualdad. Es una desigualdad no lineal porque es un polinomio, ¿verdad?, de tercer grado. Lo está observando ahí. Aquí le pone algunas formas equivalentes también, forma alternativa equivalente. Ahí está, que está aquí. También lo puede introducir en Symbolab. Vamos a introducirla aquí. Le damos a Enter. Y ya nos dio la solución también. Desde negativo 2 a 1 y para los X mayores me pone en la forma de notación de intervalo, la notación de desigualdad. No me pone la forma gráfica aquí. Ah, mire la forma gráfica aquí abajo. Mírala aquí. Muy bien, excelentemente bien. Y en el plano para cuando nosotros vayamos a interpretar en el plano. ¿Verdad? Siempre recomendamos usar los software o algunos software matemáticos para usted también observar. Si usamos la calculadora de matemática de Microsoft, vamos a ver si lo podemos pegar. Aquí, espacio. Vamos a ver si ella no interpreta ese select. Ella no interpreta ese, entonces vamos a borrarla y vamos a escribirle el menor o igual con la misma calculadora que está aquí. Menor o igual que 0. Perdón. Segundito. No, es menor o igual. Vamos a pegarlo. A cortar esta parte para pegarlo de nuevo. Vamos a borrarlo. Pegamos aquí. Vamos a ponerle el menor o igual aquí. Y ahora sí, 0. Algunas veces cuando le está sombreando es que le va a dar error. Le damos a Enter. Y aquí dice solución de inecuación. Y esta que tenemos menor o igual que 0. Aquí nos dio un error. Déjame ver cuál es el error que está poniendo. Microsoft Matemática no puede resolver la inecuación actual porque es demasiado compleja. Es importante ver, en este software no pudo resolver esa inecuación, dijo que es demasiado compleja. Aquí alguna vez se dice representar en 2 dimensiones, ¿verdad? Y si la representamos en 2 dimensiones, sí, aunque no la resolvió analíticamente, pero sí aquí la resuelve gráficamente. ¿La ve? ¿Por dónde? ¿Cuándo está por debajo? Desde negativo 2 a 1 está por debajo y desde 4 a positivo infinito. Es importante que ustedes sepan que los software no siempre tienen por qué resolver todo. Tienen limitaciones, interpretarlo, pero con esta interpretación en 2 dimensiones, pues ya lo resolvió. Dice volver a la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo ahí tiene la respuesta. Y aquí dice representación de la inecuación. Aquí también se la representa en forma de inecuación, no en forma de la gráfica, sino desde dónde a dónde la solución. O sea, no le hizo los pasos analíticamente a calculadora, pero sí la resolvió al final en términos gráficos, ¿verdad? Muy importante, muy importante el uso de los software. Entonces nosotros, para terminar esta parte, quedamos aquí en la pizarra número 11, esta tutoría de hoy, vamos pues a resolver una que tenga fracciones, ¿verdad? Vamos a resolver una que tenga fracciones.
interesante, alguien se hubiese sentido triste porque le apareció un error, pero no, el error es mirar a ver dónde estaba el error nuevamente. Ya resolvimos la número 5 y con ella nos pasamos un tiempecito porque ya sabemos qué haríamos en la número 8. La número 8, entonces nosotros tendríamos, ya el 0 está, o en la número 10. La número 10, primero dejar el 0 de un lado, después factorizar y seguir todos los pasos que hemos explicado. Compruebe siempre al final usando también alguno de los software. Vamos a resolver la número 29. La número 29 que es una división. Entonces, con la número 29, que es una división, y luego también quizá la 25, entonces también nosotros terminaríamos esta tutoría de hoy. Vámonos a llevar la número 29 a la pizarra número 12. La número 29, la pizarra número 12. Bien, entonces, pizarra número 12, ¿verdad? Pizarra número 12. Vamos allá, un segundito. Estamos ahí en la pizarra número 12. Y copiamos el ejercicio 29. ¿Qué hacemos aquí? Pizarra número 12 es casi igual, es todo lo mismo, lo único que aquí la expresión es dividir. Mire, el primer paso es dejar el 0 de un lado de la desigualdad, porque vamos a compararlo con el 0 para ver cuándo son positivos o negativos. Tenemos x menos 2 en el numerador. Tenemos x al cuadrado menos 3x menos 10. En este caso ya tenemos el 0 de un lado de la desigualdad, o sea que no tendríamos que hacer. Segundo paso es factorizar todo lo posible, el numerador y el denominador. Y aquí aplicamos la factorización mónica. Ya el numerador está simplificado, x menos 2. Aquí abrimos dos paréntesis y buscamos le sacamos la raíz cuadrada a la x cuadrado, que sería x. Buscamos dos números que multiplicados nos den 10 negativo y sumado negativo 3. ¿Cuáles son? Muy bien, muy bien. Entonces, 5 más 2. El próximo paso es ya analizar el signo de cada factor. En este caso, buscar los puntos frontera, pero debemos cuidarnos en esta división. O sea, por ningún concepto, x no puede ser ni 5 y x no puede ser negativo 2. Algunas veces se nos escapan esos números, pero recuérdense que no dividimos entre 0. Ahora, hay un valor que ya sabemos de x, que es x igual a 2, porque si x igual a 2 ya es igual a 0. O sea, x igual a 2 ya es el que incluye. Y ahora buscamos los signos de cada uno de estos elementos del divisor y de los factores del denominador. De la misma manera que lo hicimos ahorita. El punto frontera aquí es 2. El 2, el negativo 2 y el 5 son los puntos frontera a analizar. Vámonos a la pizarra. Bueno, aquí nosotros podemos, pero lo vamos a hacer en la próxima pizarra para que quede todo junto. Es decir, la recta. Pegamos aquí. Dejamos esa partecita ahí. Vamos a optimizar el espacio. Esta es la pizarra número 13. Pizarra número 13, disculpen. Tomamos la recta.
Entonces nosotros vamos a analizar, vamos a poner los puntos frontera. En este caso, frontera para este que está aquí, el negativo 2, el 2 y el 5. De una vez formamos bueno, tenemos los intervalos que son negativo infinito hasta negativo 2, negativo 2 a 2, 2, 5 y 5 positivo infinito. Vamos a tratar de hacerlo para que nos quede espacio, porque ya nosotros tenemos estos factores, lo vamos a quitar ahorita la expresión, pero vamos a tratar de hacer nuestro cuadrado para poner los signos y hacer el esquema de análisis de los signos, igual que lo dijimos anteriormente. Entonces, ya lo estamos haciendo un poco rápido porque este es el segundo. Los nombres los vamos a poner arriba. Son 3 elementos, 3 factores. Vamos a poner aquí 5 líneas. Que aquí vamos ahorita creo que nos faltó 1, 2, 3, 4. Poner 6 para ponerlo dentro de la. Aquí ponemos los factores y el signo resultante. Escribir aquí factores. Factores y cocientes. Vamos a poner elementos. Podemos poner. Y aquí intervalos. Signos resultantes. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son x menos 2, x más 2 y x menos 5. En realidad, debí escribirlo un poco más abajo, porque voy a poner los intervalos un poco más abajo. X menos 2, x más 2 y x menos 5. Entonces aquí voy a poner los intervalos. Voy a escribir los intervalos y después pongo las subdivisiones. Negativo infinito, negativo 2, negativo 2 a 2 y 5, perdón, 2 a 5. Y de 5 a positivo infinito. Y bajo la línea verticales, perdón, bajo las líneas verticales. Y hago lo mismo de ahorita, simplemente que esta parte yo la voy a quitar, porque ya la expresión tendríamos ahorita, ¿verdad? Aquí lo que voy a hacer es los cálculos para ver el signo de cada elemento de la división. Vamos a escribir esto bien primero, que aquí estaba el negativo. Entonces, el primer elemento, voy a borrar todos estos puntos para que no se vean tan feitos. El primer elemento era x más 2, x menos 2. Yo me pregunto, ¿cuándo x menos 2 sería positivo? Entonces, x menos 2 es positivo cuando x sea mayor que 2. Entonces, el positivo cuando x sea mayor que 2 es del 2 en adelante. Aquí positivo, positivo. Y en la otra parte negativo. Negativo, negativo. El otro es, vamos a ponerle una rayita aquí para separarlo. Y el otro es x más 2. ¿Cuándo x más 2 es mayor que 0? Y eso es cuando x sea mayor que negativo 2. Aquí.
Positivo, positivo, positivo. Donde no sea positivo es negativo. Vaya mirando por si no equivocamos. Pasamos una rayita aquí para analizar nuestro tercer elemento. Entonces el tercer elemento es x menos 5. X menos 5 es mayor que 0 cuando x sea mayor que 5. Entonces sería positivo en el último nada más. Y en todo lo demás sería negativo. Luego hacemos la operación, pero tenemos que tener cuidado porque las operaciones indicadas era el primer elemento era el dividendo y los dos de abajo era el divisor. Entonces así mismo lo hacemos. Entonces multiplicamos estos dos y dividimos arriba. Entonces sería multiplicar estos dos me da positivo, pero negativo entre positivo entonces me da negativo. Multiplicar estos dos me da negativo, pero negativo entre negativo entonces me da positivo. Multiplicar estos dos me da negativo, pero positivo entre negativo entonces me da negativo. Ojo, recuérdese que si usted quiere va haciendo la operación y pone el signo arriba y abajo lo pone la expresión. Son cantidades que tienen. Los dos factores de abajo estaban en el denominador, ¿eh? Y todos los otros son positivos, entonces aquí es positivo. ¿Qué estábamos buscando? Estábamos buscando donde fuera mayor o igual que 0. Y recuérdense que no incluía ni el negativo 2 ni el 5 porque estaban en el denominador. Entonces, aquí tenemos que tener un poco de cuidado. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Positivo. Está el intervalo desde menos 2 a 2 y de 5 a infinito, pero no se divide en el denominador. Vamos, próxima pizarra, pizarra número 13. Pero antes nos movemos a la anterior a buscar el ejercicio que fue el que resolvimos. Es decir, este ejercicio ya factorizado. Nos vamos a la pizarra número 14. 14. Pizarra número 14. Vamos a pegar el ejercicio, que este era el 29, ¿verdad? Entonces nos vamos a la pizarra número 14. Entonces escribimos el conjunto solución. Conjunto solución, estamos buscando que sea positivo. Entonces ponemos abierto en negativo 2, porque no podemos poner ese porque no sirve. Pero cerrado en 2. Unido, abierto en 5. Y positivo infinito abierto. También lo podemos poner en forma gráfica. Forma de desigualdad serían los X, que son mayores que negativo 2, menor o igual que 2, y X mayor que 5. Y en forma gráfica sería sombrear esa parte, que sería lo siguiente. Ponemos negativo 2 aquí. 2 y 5. Y entonces sombreado se vería así. Aquí abierto. Aquí cerrado. Y aquí abierto y sigue hacia allá. ¿Verdad? Pasamos a, podemos tomar valores para observar, pero vamos a pasar a observar en el libro y además también luego usar uno de los software.
Entonces nos vamos al libro, aquí, leer el ejercicio 29. Como estamos ya cortito de tiempo, con esto terminamos. El ejercicio era la 2.7, perdón, vamos a ver. 2.7. El ejercicio 29. Mire, este 2.7, subimos aquí para ver el 29, ¿dónde está? Míralo aquí. Míralo aquí el 29. De negativo 2 a 2, cerrado en 2. Y de 5 a positivo infinito. ¿Verdad? También vamos a introducirlo por lo menos en Wolfram, ¿verdad? Wolfram. Entonces, nos devolvemos aquí para nosotros tomarlo de aquí y vamos a tomarlo con el MAPI. Tomamos el ejercicio con el MAPI. Venimos aquí, MAPI, lo copiamos original sin factorizar y observamos que está bien copiado. Lo ven bien copiado, copiamos y pegamos aquí en Wolfram. Mírela ahí la expresión. Entonces, vamos a observar. Aquí dice que X solución, X mayor que 5 y X entre negativo 2 y 2. Y en la forma gráfica lo está viendo aquí. Mire el huequito que no incluye el punto. Y también lo pone otra vez aquí en forma de intervalo. Bien, jóvenes. Creo que con esta tutoría entonces ustedes pueden resolver los demás ejercicios del libro, de esa unidad. Subimos allá de un pronto, página 137, creo, 138. Entonces aquí era que, me avancé un poco. Aquí era que estábamos, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿por qué tomé ese? Porque en el caso del 25 no habría que factorizar porque ya está factorizado. Usted puede ir a hacer el análisis de cada factor. Practiquen esos ejercicios. En clase haremos otros. Ya se me terminó el tiempo. Entonces, lo dejamos ahí. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y nos vemos en una próxima tutoría. Bye.